Ah, Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la misa conciliar o de la misa del Novus Ordo desde un punto poco común. Entonces este análisis va a ser distinto a muchos análisis muy serios y dogmáticos que probablemente hayan visto. Obviamente sí tengo que decir algunas de las cosas que muchos otros ya dijeron, pero lo que este análisis tiene de poco común es que vamos a hablar un poquito o vamos a mezclar un bastante de mercadotecnia, psicología, funcionamiento de la mente, teorías de comunicación, en todo esto. Y muchos de los análisis que existen están hechos desde la perspectiva de lo que se dijo hace 40 años cuando hicieron el cambio. No, yo quiero hacer este análisis desde la perspectiva de hoy, donde tenemos encima un Bergoglio que ya no saben cómo quitárselo ustedes de encima. Y digo ustedes, los del Novus Ordo. Entonces, cuando he hablado de esto, de la misa del Novus Ordo con algunas gentes, lo que me dicen o las objeciones que me ponen es, pues si un papa cambió la misa, otro puede descambiarla y otro puede volver a modificarla. No, 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 es la misma misa, solo la tradujeron. Estás tonto, esta misa es tan válida como la otra, ambas son igual de válidas, es equivalente. Otro más de mis amigos dice, en latín nadie le entendía, en mi idioma pues sí entiendo lo que pasa ahí y participo. Y hay quienes, ya una vez los que han asistido a las misas de la Iglesia Católica, dicen, pues es peor quedarse sin oír ninguna, así que yo me quedo con la que tengo toda la vida. No, 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 la misa en latín es muy aburrida, nadie participa. Y todavía alguno dice, no puedes quedarte anclado en el pasado, es tóxico vivir en una realidad que ya no existe. Entonces, ahora bien, estoy aquí empezando por las objeciones que iré contestando a lo largo de este video. Les pido por favor que no vean este video. O sea, si estás viendo esto como música de fondo mientras estás haciendo otra cosa, no, mejor no lo veas. Esto es un estudio serio, esto te es importante, entonces pídote que veas esto o escuches esto cuando tengas tiempo de atender a lo que se dice, no como ruido de fondo. No espero que esto sea una de los tantos videos que hay acerca de los desastres que están pasando hoy en la iglesia. No, aquí vamos a tratar de analizar causas y consecuencias. Ahora, hasta ahora hemos hablado de la religión como una cosa abstracta. El problema es cuando ya nos metemos en algo que no deja el terreno de las ideas, sino que ya se pasa al terreno de los hechos. Ustedes han vivido toda su vida en el Novus Ordo, es decir, la única misa que conocen es esta misa. No conocieron la otra. Y desde ahí ya voy en contra. Todo cambio la gente lo ve como una agresión. Entonces, no se trata aquí de agredirlos contra las costumbres que ustedes tienen toda su vida. Se trata de que vean por qué se hicieron estos cambios. Eso a ustedes no les tocó vivirlo. Estos cambios ya estaban hechos cuando ustedes, la mayoría de ustedes nacieron, y para ustedes les resulta anacrónico, ridículo ponerse a hablar siquiera de la posibilidad de cambiar de misa. Entonces, les voy a pedir otro favor. No se sientan agredidos por esto. O sea, la finalidad no es agredirlos, la finalidad es decirles, señores, estos son los hechos, esto es lo que ha pasado con la parte de la historia que tú no viviste, pero que a ti ya te toca vivir. Ahora, dado que aquí se tiene que introducir mucho material y este es mucho material escrito, no voy a leer todo lo que esté en el material que he recopilado. Si alguien quiere leer exactamente lo que estoy diciendo yo a partir de los documentos, porque solo los voy a mencionar, ahí están los documentos, ahí están las fuentes. Pongan pausa, fíjense en el documento, búsquenlo ustedes, aunque voy a dejar al final de este video voy a decir dónde pueden ustedes localizar, porque yo los voy a subir. Estos documentos estarán en la descripción del video. Ahí pondré las ligas donde ustedes pueden encontrar las teologías morales a las que me he referido, el fantástico análisis de breve examen crítico del Novus Ordo y otras cosillas más que son necesarias.
Entonces, empecé por las objeciones. El punto es, Señor, si tú te sientes inclinado, si te sentiste incluido en alguna de las objeciones que dice, quédate, analiza lo que vamos a decir aquí. Esto no es mi verdad, estos son hechos históricos. Cuando el asunto sea mi punto de vista, yo así lo diré, esto es lo que yo creo. Mientras tanto, esta es una realidad, no puedes cambiarlo. O sea, te guste o no te guste, estos hechos pasaron. Punto. Te guste o no te guste, así fueron las cosas. No se trata aquí de puntos de vista. Ahora, voy a empezar diciendo algo que muchos de ustedes ya saben, pero que no saben cómo voy a mezclar con el resto del asunto. Satanás es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es más inteligente que cualquiera. Pero tiene una ventaja que no tenemos cualquiera de nosotros. Satanás es eterno. Es decir, el hombre todavía no estaba en la tierra y Satanás ya existía. Entonces, él está vivo desde antes que tú nacieras y que antes que naciera Lutero y que antes que naciera Judas Iscariote. Él estaba ya presente desde que Adán pecó. Entonces, si alguien entiende a la persona humana, es Satanás. Digo, además de Dios mismo, por supuesto. Entonces, si hay alguien que tiene visión de largo plazo, es Satanás. Es mejor planificador, juega mejor ajedrez que Bobby Fischer, por el amor de Dios. Entiende más la psicología del hombre que Freud. Planea a muchísimo más largo plazo que cualquier imperio que hayamos pensado. Si el Reich pensaban que iba a durar 1000 años, Satanás ha querido fincar un reino eterno. Entonces, el punto es, lo que vamos a mencionar aquí en todo este video, en el fondo es producto de Satanás. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Aquí vamos a hablar de una obra satánica. ¿Sale? Ese es el punto. Ahora, hubo un monje europeo, Don Prosper Geringer, que hizo un libro muy interesante que se llama El sentido cristiano de la historia. En este libro él analiza lo que ha sucedido en la historia del hombre, pero plantea una diferencia importante. O sea, para una persona normalita, la historia como sucede, la historia de tu país, la historia de mi país, la historia de la humanidad, la historia de lo que sea, es una serie de hechos más o menos desconectados, no muy relacionados unos con otros, donde el azar ha influido mucho, donde no hay un plan maestro que dirija la historia humana, donde las causas y los efectos van desenlazados unos con los otros, aunque sí haya un cierto empate, pero no hay un plan que lo dirija todo. Esa es la forma de ver la historia de un teísta, de un ateísta o de un pagano. Ahora bien, para un católico, la historia de la humanidad es simplemente la historia de la salvación. Que si Lutero, que si Hitler, que si Stalin, que si Mao, que si Genghis Khan, mientras que para un historiador todos esos son hechos fortuitos, para el católico no. Para el católico todos esos personajes solo jugaron un papel en la medida en que fueron o instrumentos de Dios o instrumentos de Satanás. Moralmente solo podemos hacer 3 tipos de acciones. O hacemos acciones buenas, o hacemos acciones malas, o hacemos acciones indiferentes. No hay más. Y Cristo fue muy específico al decir, o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, todos esos grandes líderes que han sido los que han sobresalido en la historia, han jugado un papel en la historia de la salvación. Entonces, es totalmente lícito que yo diga que Lutero, y todo lo que hizo Lutero, fue hecho como un emisario de Satanás. O sea, no fue un conjunto de ideas de una persona a la que se le botó la canica y que la sed del poder y que el poder de los príncipes lo corrompió. No. Sus motivaciones humanas no importan, porque hubo motivaciones humanas en lo que hizo, eso es indudable. Pero esas motivaciones humanas que tuvo y por las cuales actuó, muchas de ellas, si no es que todas, fueron sopladas o inspiradas por el propio Satanás, que tenía como plan destruir o cercenar la Iglesia Católica. Entonces Satanás se valió de Lutero para implementar el plan que era llevar a la perdición a muchas gentes, a muchas almas. Entonces ese es el sentido de la historia.
cómo los personajes de la historia finalmente o están conmigo o están contra Cristo, porque o facilitan o por el contrario, si no impiden, por lo menos se oponen al avance de Satanás en el mundo. Pero en última instancia, todas las acciones del hombre, todas, solo caben en una de dos regímenes. O sirvieron para la salvación de las gentes a su alrededor y de la propia, o sirvieron para la perdición de las gentes a su alrededor, o de la propia, o de las futuras generaciones. Entonces vamos a ver todo lo que ha pasado con la misa, que es de lo que estamos hablando aquí, de la misa que implementó Pablo VI, Montini alias Pablo VI, y que para ti, que tú me ves, es la única misa que has conocido. Entonces vamos a empezar por analizar cuál ha sido la línea del tiempo de la misa. Tenemos los antiguos sacrificios, donde no transmitían la gracia de por sí, sino que eran sombra de la misa que luego vendría. Era nada más una sombra de que tendría que haber un sacrificio. Luego tenemos el nacimiento de Cristo. Tenemos la primera misa y la muerte de Cristo. Y después de ella, pues ya tenemos una iglesia antes de que Cristo muriera y le encargara el asunto a San Pedro y viniera Pentecostés y todo lo demás. No teníamos una formalización de la iglesia. Entonces muere Cristo y sucede todo lo demás y ya tenemos una iglesia formalizada, que esa iglesia se empieza a expandir, y junto con esa expansión de la iglesia, pues a cada uno de los sitios donde los apóstoles o los sucesores de los apóstoles iban llegando, pues establecían los ritos propios, porque ya desde la primera misa no se ha dejado de celebrar la misa tal como la conocemos, o tal como la conocíamos más bien. El punto aquí importante es que conforme se expande la Iglesia Católica, entre persecuciones y no persecuciones, ya había celebraciones de misa que se hacían incluso en diversas lenguas. Conforme los apóstoles visitaban lugares, algunas veces imponían el rito que ellos ya conocían, que fue determinado por San Pedro en aquellos tiempos, o le hacían variaciones y las adaptaban a los sitios donde ellos estaban. Llegamos así al inicio de la era constantina. Este punto es importante, marca toda una época que duraría los tiempos de los gentiles. La era constantina, por llamarlo de algún modo, es la era de los gentiles. Inicia con la formalización de la cátedra romana, es decir, el emperador dice: señores, el imperio va a ser católico. Y purrún, se viene desde ahí, o ahí inicia el periodo de la cristiandad, y se viene la conquista católica del mundo conocido. El norte de África, el resto de Europa, y el norte de Europa, y Europa oriental, parte de Medio Oriente. Obviamente no llegaron a América porque no éramos conocidos todavía, no llegaron a Oceanía, pero el mundo conocido en aquel entonces es conquistado por los sucesores de los apóstoles. Entonces así se desarrolla la cristiandad, donde tenemos que los reinos católicos permitían, o estaban a favor, o estaban legislando, o creaban el ambiente para que la finalidad de la gente fuera precisamente el salvarse. Por eso se le denomina cristiandad, porque a los reyes que habitaban en aquellos tiempos y a sus reinos, la principal función de esos reinos era permitir que la gente se salvara. Es decir, las leyes civiles estaban hechas para fortalecer las leyes católicas, las leyes cristianas, las leyes de Dios. No había un conflicto entre la iglesia y el Estado. Había conflicto entre los particulares, que eran avariciosos o que eran herejes o qué sé yo, pero no de las instituciones. Bueno, entonces así llegamos en la era de la cristiandad hasta nuestro buen amigo Lutero, Calvino y todo lo demás. Llegamos a la época en que hay rebeliones más o menos focalizadas, que ojo, estas rebeliones, aunque la haya hecho Lutero, lo repito, el que estaba detrás de la rebelión de Lutero y de la revolución de Enrique VIII y de todos ellos, era Satanás. O sea, el plan era de Satanás.
lo estaba ejecutando por medio de Lutero. Entonces, para contrarrestar ese plan de Satanás, Jesucristo nuestro Señor, que es cabeza de la iglesia por medio de Pedro, convoca un concilio que duró 3 papas y el concilio de Trento. Y lo que hace este concilio es presentar un frente unificado que antes no había sido necesario. O sea, no es que antes no fuera necesaria la unidad, sino que no había sido atacado el punto central como para necesitar que se convergiesen todos los puntos católicos en uno solo, es decir, a presentar un frente unificado. Entonces se hace el concilio de Trento y se hace un frente común para atacar a la reforma luterana, calvinista, anglicana y todas las otras reformas que se vinieron en el norte de Europa, sobre todo. Pero aquí sucede un punto importante. Del concilio de Trento suceden 2 situaciones importantes. Por un lado, se determina que se unifique un solo catecismo y que ese sea, digamos así, el catecismo oficial. Y por otro lado, se unifican los ritos de la misa. Entonces, el punto aquí importante no es que el concilio de Trento se haya así sacado de la manga una misa. No. Lo que hicieron fue, de los ritos que se habían extendido a través de la época de la cristiandad, dijeron: señores, los que ustedes los decían en otras lenguas, o que decían oraciones distintas, o que se les había ocurrido meter cada uno de ustedes cosas distintas, nanay, vamos a purificar el rito, es decir, le vamos a quitar las cosas extrañas, lo vamos a unificar a lo esencial y lo vamos a establecer, y aquí viene lo importante, como un único rito a perpetuidad. Entonces, San Pío V, que fue el que unificó la misa después de que termine el concilio de Trento, por eso se le llama misa tridentina, porque el concilio determinó que había que reestructurar la misa para darle unidad universal. Entonces unifica todos los ritos que andaban por ahí flotando en uno solo, y a este rito unificado el Papa le pone encima un sello, ¡pam!, que dice: señores, este canon, que es la parte principal de la misa, que nosotros, por nuestra autoridad, hemos decretado, este canon, nadie, bajo pena de excomunión o anatema, que es lo mismo, podrá nunca jamás tocarlo. Podrán meter mano si quieren en algunas otras partes de la misa, poner algo en la entrada, cambiar algo en la salida, a las partes extremas, pero al rito central nadie lo tocará. Nunca. El Papa fue terminante en esto. Nunca. Ok. Entonces continúa el resto del tiempo de la cristiandad con un único rito unificado. Y aquí voy a comentar luego algo importante de este único rito unificado. Entonces continúa avanzando la historia, se vienen las series de revoluciones, hay revoluciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera. Y los reinos terminan. Y con ellos empieza a disgregarse la cristiandad, aunque la cristiandad termina oficialmente, bueno, más o menos por esas épocas. Luego se viene la Ilustración y se vienen los humanistas y todo lo demás. Y entramos a la época del modernismo o a la época ilustrada, y además esto viene con la revolución industrial. Y así ya llegamos hasta cerca nos echamos el siglo XVIII, obviamente nos echamos el XVII, nos echamos el siglo XVIII, nos echamos el siglo XIX, donde tenemos por ahí como punto importante es que la aparición de la Salet a finales de 1800 nos dice: aguas, lo que se viene va a estar peligroso, y desde entonces nos advierte nuestra Madre del Cielo: Roma perderá la fe y el anticristo se sentará en la sede de Pedro. Entonces eso nos lo dijeron en 1800 y algo, y por ahí más o menos por ese tiempo su santidad León XIII, si mal no recuerdo, tiene una visión donde ve que
los del mal, el Satanás finalmente, por medio de sus emisarios, intentará destruir la sede de Pedro, porque dice que pondrán sus manos en la cátedra de la verdad, en la luz de las naciones. Entonces, ya desde el siglo XVIII, desde 1800 y algo, nos había avisado tanto el cielo como un papa que se venía la caída de la iglesia, aparentemente, porque sabemos que la iglesia no puede caer, pero digamos a la vista de todos. Por eso en la Saled Nuestra Señora se refiere a un eclipse de la iglesia será eclipsada. Ella no dice destruida, y eclipsar algo es simplemente que de momento no lo puedo ver, está oculto, no destruido. Entonces voy a hacer uso intercambiable de las palabras destruido por la de eclipsado, aunque el sentido es eclipsado. Entonces vemos que la iglesia está destruida hoy en día. Entonces muere finalmente su santidad Pío XII. Algo pasa, como ya dijimos en los otros videos, algo pasa ahí. Aparentemente imponen a Siri, que no lo imponen, lo que ustedes quieran. Entra Juan XXIII en escena y convoca el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano I nunca fue concluido, eso ya lo habíamos dicho, sino que quedó en suspenso precisamente porque los poderes del mundo, que finalmente son los poderes de Satanás, declararon o impusieron una guerra mundial para terminar de disolver los reinos católicos que quedaban. Y aquí estamos hablando del plan de Satanás, Él fue el que terminó con la cristiandad, él fue el que impulsó las revoluciones, él es el que está dispuesto a destruir a la iglesia. Hay por ahí alguien, no recuerdo, necesito recordar o buscar la cita, donde dice que Satanás pidió 50 años o 100 años y más poder para demostrar que podía acabar con la iglesia. Si mal no recuerdo, ese tiempo que pidió Satanás le fue concedido, no recuerdo si a principios de 1900 o 1950. El caso es que alguno de los profetas, alguna profecía hay donde Satanás acude al trono de Dios y le dice que con más poder y con más tiempo él puede acabar con la iglesia. Y nosotros ya habíamos sido advertidos de ese plan de Satanás, precisamente por la Saled y por su santidad León XIII, que fue el que puso el exorcismo de donde se pide por la iglesia y porque no triunfe Satanás, precisamente por encima de la iglesia. Bueno, entonces así es que en esas épocas, 1900 y algo, donde finalmente incluso al Vaticano le arrebatan el reino de Italia y lo reducen a una mísera ciudad, es que entonces termina la era constantina. Esto es muy importante. La era constantina termina con que las naciones entran en una apostasía, aunque inicialmente no era apostasía, inicialmente era nada más la separación de la iglesia con el Estado. Es decir, tú Estado eres una cosa y yo iglesia son otra y no nos metemos en uno con el otro. Aunque eso era el primer paso o precursor nada más, es decir, nos estaban enfilando ya al siguiente paso, que era naciones no nada más ateas, sino anticatólicas. Entonces ahí vino ya, por ejemplo, la URSS, que era atea radical, era enemiga de Dios. Y así entramos entonces a la época de la apostasía. Es decir, termina la era constantina y entramos a la era de la apostasía. Entonces aquí, en esta parte de la historia, que ya fuimos advertidos por Dios mismo, es que entra el Vaticano, donde ya hicimos el análisis, donde el Vaticano funda finalmente otra iglesia, con otra eclesiología. ¿Cuál es la eclesiología del Vaticano? La eclesiología principal es: la iglesia de Cristo somos todos. Y al ser esa la nueva iglesia, que entraba sustituyendo o encima o disfrazándose de la iglesia católica, iban a necesitar un nuevo rito. Entonces es aquí, muere Juan XXIII, entra Montini, alias Juan Pablo VI, alias Pablo VI, y entonces tenemos aquí que él determina un nuevo rito, el nuevo rito para una nueva iglesia, ya dentro de la época de apostasía formal de las naciones. Algo interesante a notar aquí es que para estas alturas el evangelio ya había sido
anunciada a todos los pueblos. Es decir, ya no había rincón del mundo donde no hubieran llegado los misioneros católicos a enseñar el catolicismo. Y muchos de esos lados nos corrieron. Eso es otro asunto. O sea, que no hayan permanecido católicos, eso es otra cosa. Pero de que se llegó. Por ejemplo, se llegó a China, se llegó a Japón, se llevó a Camboya, se llevaron a Australia, a todos los lugares del mundo se llegó. No quisieron permanecer católicos, eso es otro asunto. Entonces, vamos a analizar un poquito de los cánones tridentinos que quedaron sobre la misa. El primer canon, o de lo que determinó el Concilio de Trento, es: si alguno dijere que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que darnos a comer a Cristo, sea anatema. Es decir, los pondremos luego. Canon 3. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y de acción de gracias, es decir, que es un sacrificio eucarístico o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, es decir, no para pedir que el cielo no nos castigue, o que es una mera conmemoración del sacrificio cumplido que debe ser ofrecido por sea anatema. Canon 6. Si alguno dijere que el canon de la misa contiene error y que por lo tanto deba ser abrogado o eliminado, sea anatema. El canon que ya se había determinado. Y el canon 9. Si alguno dijere que el rito de la misa romana por parte del canon y las palabras de la canción que se pronuncian en voz baja debe ser condenado, o que solo debe ser celebrado en la lengua vulgar, sea anatema. Entonces, la misa quedó protegida con estos cánones. No debería celebrarse nunca en lengua vulgar, nunca debería decirse que era básicamente un sacrificio eucarístico, y nunca debería de metérsele mano al canon de la misa. Esos son los 3 cánones principales con los que la misa queda protegida a perpetuidad, y quien se atreva a meterle mano a cualquiera de ellos sea anatema, es decir, está excomulgado ipso facto, sin juicio. Bueno, vamos a regresarnos un poquito aquí a la era donde se viene la reforma luterana, calvinista, anglicana. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Lutero sube al poder y luego, algunos años después, Enrique VIII declara la iglesia anglicana? Hubo una diferencia de muy pocos años. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Lutero lo que hace, entre otras cosas, fueron vandalizar las iglesias, decir que el Papa era el anticristo. Lutero declara una especie de iglesia propia, donde dice que la iglesia que había sido la tradicional, o que la que venía dirigida desde Roma, pues había sido una distorsión de la iglesia de Cristo, y que Lutero le estaba purificando, estaba quitándole todas las cosas que la maldita iglesia de Roma había puesto como errores, la había impurificado, la había ensuciado a la religión original, y que Lutero la iba a limpiar de todo lo que le había puesto de más en Roma. Esta idea de la purificación la toma luego la iglesia luterana, anglicana, y la iglesia anglicana, bajo el cardenal Kremer, arma una misa propia. Ahora bien, aquí vamos a empezar a meter cosas raras. Ya quedamos que Satanás es la persona, el planeador más inteligente que existe ahora. Entre los planes humanos, sabemos que cuando una empresa quiere introducir un producto distinto que rompe los estándares, que no se sabe si la gente lo querrá o no lo querrá, si irá a ser un éxito o si la gente no lo irá a querer, antes de meterse a lo grande, a producir en masa y a gastar en millones de dólares en tiendas en todos lados, hacen una prueba de mercado. Lo venden en una ciudad y ahí le hacen la publicidad, y si en esa ciudad como mercado de prueba funciona el producto,
Entonces, basándose en esas estadísticas, es que planean el lanzamiento a escala nacional. Esto es un hecho comprobado, esto lo podemos ver en cualquier manual de mercadotecnia. Ahora, Satanás, insisto, es más inteligente que cualquiera. Él sabe, porque Lutero lo dijo, que venciendo el papado, venciendo la misa, vencería el papado. Entonces él sabe que si ataca la misa, él va a poder destruir el cristianismo. Eso lo sabe Satanás. Entonces Satanás, valiéndose de el cardenal Thomas Cranmer, ya quedamos que todos los personajes de la historia que finalmente contribuyen a que se esté del lado de Satanás, pues son emisarios de Satanás. O sea, llámensele como quieran, no les digan personas equivocadas, hombres errados, cometieron errores. No, son emisarios de Satanás. Punto. Son peones suyos en el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez que estamos jugando desde que el hombre pisó por primera vez la tierra. Y Satanás hace sus jugadas en el tablero. Entonces Satanás establece en el tablero un mercado de prueba, y su mercado de prueba es Inglaterra. Entonces, en este mercado de prueba, Thomas Cranmer, el obispo apóstata Thomas Cranmer, hace una iglesia reformada, toma parte de las ideas de Lutero, parte de las suyas, y crea entonces una misa. Recordemos que lo principal de la idea de la iglesia anglicana es: el papa de la iglesia anglicana soy yo, el rey. Y tomando las ideas de Lutero, van a decir que van a purificar a la iglesia de todas las cosas extrañas que la maldita iglesia romana le metió. Entonces, Cranmer arma una misa. Veamos lo que hizo Cranmer con su misa. Cuando Cranmer hace el libro que se llama el libro de las oraciones comunes, al explicarlo dice que la Cena del Señor y Sagrada Comunión, comúnmente llamada misa, pues fíjense, el nombre es importante. A la misa le llama la Cena del Señor. Cranmer, al igual que Lutero, dice que el culto debe ser en un lenguaje que todos entiendan. Entonces, Cranmer hace sus libros de oraciones y su misa la hace en inglés. Y otro cambio importante que Cranmer introduce en su misa es que la forma de la mesa deberá cambiar la idea de la misa papista, es decir, la iglesia romana, al uso correcto de la Cena del Señor en la mente de la gente sencilla. Porque el uso del altar es para ofrecer el sacrificio. El uso de una mesa es para servir a los hombres que coman sobre ella. Y entonces Cranmer quita los altares y pone una mesa. Es decir, lo que Cranmer le ofrece a la gente no va a ser en lo sucesivo un sacrificio, va a ser la Cena del Señor. El énfasis está en la cena. Los cambios doctrinales que resultan mucho más importantes aun cuando el hombre común para la gente no significa nada y casi nadie se da cuenta de los mismos. Esto es a la gente, bueno, imaginémonos que nosotros estamos en el siglo XVI, si mal no recuerdo, cuando sucede todo esto, y nos cambian la misa. Es decir, yo antes iba a la parroquia de la esquina, ahí iba yo. Ahora que está Enrique VIII en el poder, y después de Enrique VIII no me acuerdo quién fue el que siguió, el caso es que ponen a Cranmer a que recodifique la misa, pues yo sigo yendo a la misa de la esquina. Lo único que yo noto es que antes la decían en latín y que ahora la misa la dicen en inglés, en lengua vernácula, y que antes usaban un altar y que ahora usan una mesa. Pero a mí me vale Wilson, yo sigo yendo a donde he ido toda la vida. Oye, que esto está en contra de lo que hizo Roma, me vale Wilson, es el mismo cura con el que yo he ido toda la vida. Está en la misma iglesia que yo he ido toda la vida. ¿Cómo no va a ser la misa? Es el mismo cura, es el mismo templo, pues nomás hicieron algunos cambios, es lo que dice la gente común. Entonces la gente común se hizo anglicana. El católico promedio inglés le valió Wilson lo que estaba pasando y dijo, pues yo solo veo que lo cambiaron la misa y que ahora es en una mesa,
pero yo veo algo parecido, a mí me vale Wilson, yo sigo yendo a la tienda de la esquina por mi misa. Pero así con algo de sencillo, Satanás logró que toda una nación se hiciera hereje. Otra vez lo repito, la gente común solo notó unos pequeños cambios y les valió Wilson. Lo que logró Satanás con ello es que toda una nación se hiciera hereje. Y obviamente luego exportaron esa herejía a otros lugares, pero de momento eso pasó en Inglaterra. Ahora bien, Cranmer no se contentó solo con cambiar la misa. Recordemos que, dado que el rey era la autoridad mayor en la iglesia, pues el parlamento también podía meter mano en la iglesia. Los superiores del parlamento, el parlamento civil, desde luego, era un órgano superior de la iglesia. Entonces, el parlamento inglés abole el rito antiguo a la ordenación y lo cambia. El nuevo rito, compuesto por Cranmer, básicamente eliminó toda frase ceremonia que indicara el propósito de la ordenación, que era conferir el poder para ofrecer el sacrificio. Ahora, Cranmer entonces, cuando ordena a un sacerdote, no le dice que vas a ofrecer el sacrificio, le dice que vas a presidir la asamblea del pueblo de Dios como miembro que nosotros, la Iglesia de Inglaterra, te estamos autorizando a ti, fulanito de tal, para que prediques el evangelio y administres los sacramentos. Entonces, lo que hace la Iglesia de Cranmer es que a sus sacerdotes no les confiere el poder de ofrecer el sacrificio, lo eliminan de la consagración, sino que los instala para que presidan los sacramentos, entre comillas, y la, entre comillas, predicación del evangelio. Otra vez, nadie se da cuenta de este cambio, les valió Wilson. Entonces, los cambios fueron bruscos, pero relativamente sutiles, les valió Wilson. Entonces, esto fue lo que hizo Cranmer. Ok. Nosotros no vamos a analizar tanto lo que hizo Cranmer, pero nos sirve de principio rector. Nosotros vamos a utilizar a analizar lo que hizo Montini, y para ello vamos a utilizar la teología sacramental, el magisterio de la iglesia, obviamente la filosofía y la lógica, algo de metafísica y ontología, pero aquí viene la parte innovadora que yo estoy proponiendo. Vamos a utilizar la psicología de las motivaciones. Obviamente ya estamos hablando de mercadotecnia y de las influencias del subconsciente, y más adelante voy a hablar de la interacción del inconsciente con el consciente de la persona. Entonces, aquí tenemos ya las dos misas. Por un lado tenemos la misa católica, que fue mandada por el Concilio de Trento. Este concilio fue dogmático. Este concilio fue para reducir la influencia del mundo en la iglesia, es decir, para unificar a la iglesia, presentar un frente común contra el mundo, y unificó a los ritos en un solo católico y en un solo rito, en un solo lenguaje, porque ya todas las misas de aquí en adelante, en cualquier lugar, bueno, se salvaron algunos orientales y otros cuyos ritos tenían más de no me acuerdo cuántos años de antigüedad, pero para fines prácticos, todos los ritos de aquí en adelante iban a ser en latín, y además se congelan para siempre. Entonces, por otro lado, tenemos la misa a la que tú vas todos los días, esa que para ti, que tú le llamas misa, pues fue mandada por el Conciliábulo del Vaticano II, que ya analizamos en otro video. Y ya dijimos que ese concilio fue pastoral, no dogmático, mientras que el Concilio de Trento presentaba un frente unificado contra el mundo. Este concilio lo que quiso hacer fue un concilio para unificarse con el mundo, para poner una posición no en contra sino a favor del mundo, para actualizar la iglesia con los tiempos, y hace lo contrario a la que había hecho la misa católica de su santidad Pío V. Mientras que su santidad Pío V unifica todos los ritos en uno solo, que se dice en latín, la iglesia del concilio, en su misa conciliar, lo que hacen es desunifican los ritos para ponerlos cada uno en su idioma. Entonces, desde aquí ya notamos la primera semejanza.
Lo primero que hizo Lutero fue quitar el latín. Lo primero que hace Montini es quitar el latín. Los pone los ritos en las lenguas nacionales. Entonces, este es el rito con el que nace la Iglesia conciliar. Montini, vamos a necesitar